Se acaba la relación con mi pareja. Por parte de la empresa empiezo a tener deudas de muchísimo dinero. Lo perdí todo. Perdí aquel TT, perdí la furgoneta, perdí todo lo que yo había creado, tenido, y tuve que empezar de cero. Y al final conseguí salir de todo. Al final pude llevar Mundo Gafas no solamente a vender en España, crear una red súper potente en España, sino a vender en Portugal, sino a tener distribución en Colombia, sino a abrir otros mercados. Muy buenas a todos, muchas gracias por estar aquí. No es casualidad que estés aquí, que estés viendo este vídeo. Soy Juan Carlos Carretero, tengo 38 años, en abril cumplo los 39 y os voy a explicar desde mi niñez hasta el día de hoy cuáles han sido las situaciones por las que he experimentado. Situaciones como han sido estafas, la deuda de más de 600.000 euros que tuve con 23 años aproximadamente, y cómo he ido gestionando mentalmente todos estos sucesos que me han ido surgiendo en el camino de la vida. Vengo de una familia humilde, somos 5 hermanos, mis padres se dedicaban al campo, mi madre se dedicaba a limpiar casas. Esto es el inicio de mi experiencia vital, donde yo observo cómo en mi casa el esfuerzo y el trabajo es algo constante, donde eso también me forja. Y eso me da los resultados y la experiencia que yo más adelante experimento. Y de aquí podéis empezar a conectar un poco de dónde vengo. Vengo de una familia muy humilde, de una familia que considero una mentalidad pobre y mediocre. Pero quiero dejar también claro que una mentalidad mediocre no es más allá que no haber despertado a poder darse la oportunidad o el foco a ver la vida de un modo más grande. No quiere decir ser mediocre, ni ser más, ni ser menos. Todos somos iguales en este mundo, pero sí que es cierto que la mentalidad mediocre te limita, no te hace avanzar y no te hace crecer. En mi casa me enseñaron que ganar un sueldo eran 1.000 euros y que si querías ganar más, tenías que hacer horas extras. Eso quiere decir que para ganar 1.200 euros no solamente tenías que hacer tu trabajo, sino que también deberías de aplicar horas para tener un sueldo mayor. Con eso podéis empezar a entender un poco cuál es el pensamiento, de dónde vengo, cuál sería mi entorno, mis amigos, la familia, los lugares donde frecuentaba. Entonces, vengo de una situación donde mentalmente hay limitación. Los lugares donde frecuentaba, ver una película o ver una película donde tú veías una persona montada en un barco, eso ya ni te lo planteabas, era como algo imposible. Crezco siendo una persona rebelde, porque no acepto las pautas marcadas por la sociedad, no acepto tampoco las pautas marcadas en casa. Eso me lleva también que al tener 15 años aproximadamente tengo una pelea con mi padre bastante fuerte, donde estoy 8 años sin hablarme con él. Y en ese proceso de crecimiento lo que observo es limitación, lo que observo es trabajo constante, lo que observo es que no siento esa percepción de amor por parte de mi padre, y donde la vida va enfocada a trabajar, luchar por comprar, en el caso de mi familia, comprar viviendas. Entonces todo lo que se generaba en casa, mi padre lo destinaba a comprar una propiedad. En resumidas cuentas, me encuentro con 15 años, dejo de hablarme con mi padre durante 8 años. A los 15 años aproximadamente tengo mi primera pareja, donde experimento con su padre un poco como el libro del Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, donde en mi casa se siente la limitación y en la casa de mi pareja siento abundancia. El padre de mi expareja en aquel momento es una persona que se dedica a hacer negocios con cualquier cosa. Podía comprar un coche por 7.000 y venderlo mañana por 12.000. Tenía un negocio, pero todo lo que veía como oportunidad de negocio se lanzaba y se medía. Claro, pensar en mi postura, pensar en mi mente mediocre, mente de limitación, mente de miedo, mente de que cualquier cosa que quería no se me daba. Nosotros podíamos ir a trabajar al campo y mi padre era una persona muy rígida, muy dura, donde era limitación. Y yo voy a la casa de la experiencia que yo viví con la pareja que tenía a esa edad, y ahí es abundancia, crecimiento, imaginad, ¿vale? Con eso empezáis a poder percibir un poco cómo es mi niñez, qué experimento,
qué limitaciones tengo y cómo vivo esos primeros años de mi vida. Empiezo la relación con aquella chica, que con aquella chica estuve 5 años, y ahora quiero profundizar un poco más aquí. ¿Qué experimento? Sobre los 15 o 16 años, mi padre, en el momento que me dejó de hablar con él me daba una semanada de 10 euros. En el momento que dejó de hablarme con él, me la corta. Entonces yo no tengo capacidad económica para comprarme absolutamente nada. Yo acababa de terminar de hacer la ESO y entro a bachiller. Recuerdo perfectamente estar en bachiller. Yo caigo psicológicamente en verme que qué estaba haciendo ahí, que yo no podía evolucionar, que no tenía nada, y decido dejar el colegio, marcharme, buscarme la vida, empezar a trabajar. Recuerdo perfectamente que empiezo un trabajo de peón, empiezo un trabajo inicialmente, empiezo como peón y lo primero que me encuentro es un sueldo de 300 euros. En aquel momento, yo teniendo 16 años, ostras, yo era exigente. Yo decía, ostras, estás trabajando durante toda la semana para ganar 300, 400 euros que me daban. ¿Esto era la vida? Yo pensaba, ¿esto va a ser mi vida? Recuerdo dejar el trabajo, irme a trabajar en una fábrica, a hacer pedidos con tela. Pedido, 10 metros de corte de un tipo de estampado y lo tenía que liar, enrollar, otro pedido. Me daba cuenta que allí la gente llevaba trabajando 10, 15, 20, 30, 40 años y cuando tenían la hora del desayuno lo que hablaba era de fútbol y de mujeres. Y yo me preguntaba, ¿esta va a ser mi vida? ¿Siempre voy a experimentar esto? ¿Qué es esto? ¿Verdaderamente esta es la vida? Pero paralelamente, cuando yo iba a casa de mi pareja, yo veía a su padre que hacía negocios con cualquier cosa. ¿Os estáis poniendo en contexto? Mi mente empieza a experimentar la mediocridad y la abundancia. El tiempo va pasando, yo tenía un grupo de amigos, estaríamos sobre unos 20 amigos. En aquel grupo de amigos había una persona de cultura asiática, donde él desde los 17 años ya iba con un coche, un BMW. Todo esto que os quiero transmitir y que os comunico y os comparto con todos vosotros es para que entendáis un poco cómo en mi mente iba fluctuando. Os contaré más historias sobre el tema asiático porque yo desde los 8 años yo ya tengo un amigo de compañero de clase que es de cultura china. Y bueno, en aquel momento también una cosa que identifico es que en el grupo yo lideraba. Cuando había un problema, cuando había una situación, saltaba, empezaba a hablar y la gente me escuchaba. Todo esto debéis de daros cuenta en la vida y también con esto entender y comprender en qué sois buenos. Cuando sois tan jovencitos no os dais cuenta, pero con el tiempo tenéis que recordar situaciones o vivencias como esta que estoy compartiendo para detectar y comprender valores propios. Bien, sobre los 18 años aproximadamente, después de haber estado trabajando en trabajos, saltando de uno a otro, recuerdo que el último fue trabajar en la obra y ahí identifiqué también que me gustaba estar en el exterior, en la calle, dándome el aire. Imaginad, en un sitio cerrado no puedo estar, pero aquí estar en la calle, aunque no me guste estar moviendo tochos o haciendo cemento, me siento mejor. Estos son identificativos para saber también qué es lo que verdaderamente os motiva, os gusta y tenéis que escucharos. Con 18 años, este chico de las relaciones de amigos que teníamos asiático me propone montar una empresa de construcción. Tenía un tío suyo y un amigo suyo que eran paletas y me vio como una persona que era comercial, un don que yo no me había dado cuenta, pero él había percibido de mí. Y como siempre me ha pasado, tren que pasa, tren que me monto. Decidí meterme en ese modelo de negocio, pero claro, para mí el pensamiento era hacer lavabos y cocinas. Claro, al final yo venía de una mente pequeña, una mente mediocre, una mente de miedo. Bueno, lo que aquello se inició con un lavabo y una cocina, posteriormente fue una casa de 3 plantas y seguidamente fueron 30 pisos, 40 pisos, 100 pisos, 200 pisos. ¿Pero qué sucedió? Que al mismo tiempo que mi vida iba evolucionando y creciendo, económicamente no os podéis imaginar la cantidad de facturación que yo generaba anualmente, vino la crisis de España. Pero el tema no fue ese, el tema está en que en el 2007 concretamente, y en el transcurso del camino de mi vida, junto con aquella chica y junto experimentando vivencia con lo que era mi suegro, porque aquellos últimos años yo ya compartía vivienda en casa de él. ¿Qué quiere decir? Yo dormía con mi pareja en casa de mi suegro. Yo me sentía mejor en casa de mi suegro que en mi propia casa. ¿Por qué? Porque yo no me hablaba con mi padre.
porque yo a los 15 años dejé de hablarme con él por una discusión que estuve 8 años sin hablarme con él. Claro, todo eso mentalmente te lleva a generar una confianza con tu suegro, te lleva a crear una confianza de sentirte que era un referente para ti, no solamente en abundancia y crecimiento, sino que se convierte como un padre, un guía. Yo paralelamente estaba en mi modelo de negocio de creación de la constructora, facturando millones de euros, y paralelamente teniendo la experiencia personal con mi suegro de crecimiento y abundancia. Mi vida personal como mi vida profesional, con tan solo 19-20 años, pegó una explosión muy radical. De venir de una familia de limitación, de carencia, a yo poder tener lo que quería. Con tan solo 20 o 21 años me compré, me recuerdo perfectamente, un Audi TT descapotable, que en mi entorno donde yo vivía aquello era increíble. Recordar que en el lugar donde viváis tendréis unas experiencias u otras. Monto la empresa de construcción, 2007, esto es un dato muy importante, 2007 compro 3 viviendas a través de mi suegro. Mi suegro monta un modelo de negocio con personas que tienen su entorno, que era comprar viviendas para reformarlas o para directamente alquilarlas y dejarlas, porque eso generaba unos beneficios muy grandes. Pensad que en el 2006, 2005, 2007 concretamente, tú comprabas una vivienda, le dabas una mano de pintura, la vendías a los 2 meses y ganabas muchísimo dinero. Esto era España en aquella época. Pero bueno, el modelo de negocio que se creó fue comprar 3 viviendas de golpe. Yo me metí en comprar 3 viviendas de golpe para ponerlas en alquiler y dejarlas que pasara el tiempo. En aquel momento España era pleno apogeo de crecimiento, todo salía perfecto, todo era beneficio y ganancia. Genial, todo bien, la vida era perfecta. Yo estaba con su hija, había comprado 3 viviendas de golpe, yo tenía una empresa de construcción que facturaba millones y tenía tan solo 22, 23 años aproximadamente. En enero del 2008, aproximadamente día 2 al día 20, me encuentro de que lo pierdo todo. Con la relación que tenía, la cosa estaba fatal, se acaba la relación con mi pareja. Paralelamente, en la empresa de construcción empiezo a tener deudas, impagos por parte de los promotores. Pensar que España era una locura, se convirtió en una auténtica pesadilla. Por parte de la empresa empiezo a tener deudas de muchísimo dinero y paralelamente la inversión de las 3 viviendas que tenía, todo esto lo gestionaba mi suegro. ¿Qué quiere decir? El banco llamaba a él ante cualquier situación, porque el teléfono que tenía lo gestionaba él, como también las cartas las recibía él en su casa. Cuando me di cuenta, no tenía pareja, mi empresa de construcción se había ido a la quiebra y mi suegro me estaba estafando. Todo el dinero de los alquileres que estaban entrando para cubrir la hipoteca se lo embolsaba en el bolsillo. ¡Pum! Imaginad una mente con tan solo 22, 23 años que en cuestión de 20 días se entera de todo esto. Se le cae todo esto. Es como si se te cayera un edificio encima. Vengo de una familia muy humilde, donde mi vida cambia en cuestión de muy poco tiempo. En muy pocos años mi vida se transforma totalmente. Y me encuentro con todo esto. Mi mente no asimilaba nada. Encuentro en un bloqueo total. Yo no me hablaba con mi padre. Yo no le podía explicar en la situación que me encontraba. Si yo a mi padre le explicaba esto, me lo cargaba, lo destrozaba. Fue una situación muy, muy, muy dura, en la cual lo primero que hice fue intentar solventar todas esas deudas que tenía de las viviendas con los bancos, poner dinero de mi bolsillo, intentar mantenerlas, pero era imposible. Yo en la empresa de construcción también tenía deudas, todo se desmoronaba, todo se fue al garete. No había manera de solucionar o de gestionar esto. A nivel de corazón, mi pareja se había acabado la relación. Eso me dolió también mucho. Entonces era una cantidad de situaciones problemáticas donde mi mente no sabía cómo gestionarlas. Recuerdo perfectamente ir a un psicólogo, tener una consulta con esa persona, mandarme tomar diazepam y nada más salir de allí, tomarlo durante 2 días, encerrarme en mi oficina de la constructora con la persiana abajo, meterme en un pequeño sofá que tenía allí, a intentar dormir, a intentar a ver si aquello era una auténtica pesadilla y iba a pasar, pero aquello no pasaba, aquello no era solución las pastillas. Me quité las pastillas del medio, intenté enfrentar la situación
Intenté gestionar todo aquello, pero era imposible. Llegaba a acuerdos con los bancos para pagar menos hipoteca, para poder solventar de un modo u otro con el alquiler de las personas que estaban en esas viviendas, que tampoco podían pagar porque le habían echado del trabajo. Y todo se convirtió en una pelota que fue una auténtica locura. Mi vida, tras eso, se convirtió en 3 años de estar encerrado en una habitación, queriendo pasar más horas durmiendo que estando despierto, porque la realidad era más dura que pasarla dormido. La suerte, porque la vida te cierra las puertas pero siempre te deja una ventana de luz abierta, fue que conocí a una chica, que esa chica se convirtió inicialmente en una amiga donde yo me apoyaba en todo este proceso, pero finalmente tras un año se convirtió en una pareja. Esa persona era una persona súper positiva, se reía de todo, no veía problema en nada, y eso fue el medicamento, fue mi diazepam para poder gestionar de algún modo que no me destruyera, que no cayera en drogas, que no cayera en el alcohol, que no cayera en problemas que no me dejaran salir nunca más. Con aquella relación estuve 5 años, 3 años iniciales estuve encerrado en una habitación sin querer salir, y ella comprendió y aceptó todo este proceso y me ayudó. Siempre estaré agradecida a ella sabe quién es. Y este fue el proceso inicial de estafa, de deuda en la cual me encontré. Y os preguntaréis, ¿cómo saliste de esto? ¿Cómo gestionaste esta situación? Os puedo decir que al principio todo era negro, pero siempre atendía el teléfono, siempre estuve presente, siempre, mejor dicho, nunca me escondí. Cuando el banco me llamaba, yo atendía las llamadas. Y por compartir, recuerdo perfectamente en aquellas miles de cartas que recibía, como en aquellas miles de llamadas que recibía, los bancos, y recuerdo una llamada perfectamente que me dijo: ¿sabes que si no pagas y no solucionas este problema, nunca vas a poder tener una tarjeta con la cual podría comprar comida en un futuro si tienes hijos? Ahora me río. Os podría contar millones de situaciones, pero quería compartir esta. Pero imaginad por todo lo que tuve que vivir y por todo lo que tuve que experimentar. En ese camino tuve que coger y enfrentar la situación. Tuve que empezar a negociar con los bancos. Tuve que buscar alternativas para solucionar este problema. Y se dieron, porque una persona que busca solución, la solución la encuentra. Empecé a negociar con los bancos, conseguir tener daciones en pago, de las cuales no solamente se quedaban con la vivienda, sino que además me dejaban una deuda de la cual 10 años con una vivienda, otra 30 años y otra 40. ¿Qué significaba esto? Que no solamente se quedaban con la vivienda, sino que te dejaban una deuda de 60.000, 80.000 a pagar mensualmente. Todo esto me fue enseñando, todo esto me fue espabilando, todo esto me fue haciéndome más fuerte, sería la palabra. Paralelamente, tuve la oportunidad, con aquella persona que monté la empresa de construcción, a irme a Alicante, porque él inició un proyecto nuevo allí, a ayudarle. Me marché con el tiempo y empecé de nuevo, empecé de cero. Le pedí que quería estar en un almacén, que quería mover cajas. A todo esto, yo seguía gestionando y solucionando los problemas. Os puedo decir que toda la gestión para resolver todo este problema duró cerca de 8 años. Pero a todo esto yo tenía que hacer una vida, yo tenía que recuperarme, yo tenía que alzarme, yo tenía que elevarme, yo tenía que coger las riendas del toro y empezar de nuevo. Y así lo hice. Monté una doble vida. Mientras tenía todo ese problema, yo montaba y creaba otras cosas. No me escondo y lo digo. Y lo digo aquí públicamente, no me da miedo. Tuve que montar una doble vida. Una doble vida de la vida real mía, que era una persona hundida y destrozada psicológicamente, y la vida de una persona que estaba levantando un nuevo imperio. En aquel momento empecé a levantarme, empecé a elevarme y di nuevamente con otra persona donde me propuso un proyecto de introducir unas colecciones en España, colecciones de gafas, la empresa a la cual hoy tengo y tiene ya cerca de unos 14 años. Como siempre digo, tren que pasa, tren que hay que montarse. Pues me uní a él y empecé con este proyecto. Empecé con un proyecto de vender gafas. Vender gafas como mayorista. Vendíamos a ópticas. Introducíamos una marca a ópticas.
Y así se inició Mundo Gafas. Recuerdo perfectamente que no tenía dinero ni siquiera para echar gasolina y moverme con los muestrarios, que fue muy duro. Lo perdí todo, perdí todos mis coches, Os estoy explicando todo así porque es que pensar, recordar es muy duro. Lo perdí todo, perdí aquel TT, perdí la furgoneta, perdí todo lo que yo había creado, tenido, lo perdí todo. Y tuve que empezar de cero. Me acuerdo que el primer coche que pude tener fue un SEAT Ibiza, 250 euros me costó, y con eso llevaba los muestrarios, con eso iba a las ópticas y con eso realizaba los pedidos. Pero era luchador. En mi casa me habían enseñado que trabajar de lunes a domingo era algo normal. Entonces, toda persona que es constante y trabajadora puede conseguir todo lo que se proyecte. Y así, poco a poco, pude negociar con los bancos, poco a poco, pude pagar todas las deudas. Tenía préstamos de vehículos, tenía deudas con teléfonos, con móviles. En aquella época, utilizar el teléfono móvil eran pagar 800.000 euros mensuales. Pues todas esas deudas las fui liquidando. Fui aprendiendo también cómo reducir esas deudas, cómo negociar esas deudas, y al final conseguí salir de todo. Al final pude llevar Mundo Gafas no solamente a vender en España, crear una red súper potente en España, sino a vender en Portugal, sino a tener distribución en Colombia, sino a abrir otros mercados y expandirme. Todo ese camino me enseñó, me hizo crecer, me hizo evolucionar. También me enseñó a nivel profesional mucho. Me enseñó a tener equipo, a motivar a equipos, pensar que tenía representantes vendiendo diariamente. Me enseñó a saber cómo gestionar una empresa. Imaginaros. Empresa de construcción, empresa de gafas. A día de hoy también tengo otra empresa de marketing, publicidad. Creé otras empresas, las cuales tuve que cerrar también. El camino del emprendedor, el camino del luchador, es un alto y bajos continuamente. Pero todo esto me enseñó muchísimo. Me enseñó a delegar. Me ha enseñado, diría, a delegar, a saber gestionar la mente, a saber ser positivo. Pasé situaciones muy duras. Pensar que todo ese sufrimiento y todas esas experiencias me llevaron a tener pérdidas de visión. Durante 10 años yo tenía pérdidas de visión, las cuales me duraban sobre 15 o 20 minutos y luego me venía un dolor de cabeza muy fuerte. Experimenté situaciones de ataques de pánico durante mucho tiempo, donde me pasaba noches temblando, noches con dolores de pecho. Todo esto que he intentado resumir con tanta dureza, porque fue una experiencia real, aparte de que me dio muchísimas cosas buenas y por eso soy feliz y estoy contento con la vida que tengo, experimenté situaciones durísimas que me llevaron a afectarme a la salud. Y todo esto que os comparto, me enseñó tanto, que hoy con 38 años que tengo, he aprendido mucho. He aprendido a cómo tratar a la gente, he aprendido a cómo gestionar negocios, he aprendido a cómo llevar equipos, he aprendido a que cuando el cuerpo te avisa, te está comunicando algo, y que no hay que tomar una medicina para tapar y hacer de tirita, porque el problema está ahí. He aprendido a saber gestionar mi mente, he aprendido a tener hambre, pero hambre de seguir creciendo como he tenido siempre. He aprendido a soñar fuerte, he aprendido a saber que todo lo que te imagines puedes hacerlo real. Ahora bien, ¿por qué Juan Carlos está aquí? ¿Por qué Juan Carlos expone todo esto? ¿Por qué Juan Carlos resume brevemente en este vídeo quién es él, qué ha experimentado, qué ha vivido? Os podría tirar muchísimas horas aquí delante explicando muchísimas de las situaciones que viví, pero iré compartiendo más adelante. Quería hacer un pequeño resumen para que entendáis por qué hablo como hablo, pienso como pienso y actúo como actúo. Surgió el tema de Infinita Actitud, surgió el tema de exponerme en las redes, surgió el tema de ayudar a la gente y hacer mentorías. Tras años de aprender lo que es el perdón, tras años de entender y comprender mi mente, tras años de entender y comprender que hay que pensar en positivo y que atraemos lo que pensamos, me llevó a crear Infinita Actitud, me llevó a hacer mentorías, me llevó a impartir conferencias, me llevó a ayudar a personas a dar pasos cuánticos. ¿Y por qué? Porque he vivido lo que es el dolor del amor, que en otro vídeo lo compartiré. He vivido lo que es el sufrimiento de la salud, he vivido lo que es la estafa, he vivido lo que es el engaño, he vivido tantas situaciones
que me han llevado a entender y comprender al ser humano. Y como yo no quiero que nadie sufra, como yo sé cómo hacer que una persona dé pasos cuánticos y no pase por esos procesos, o como mínimo reducir el dolor y el sufrimiento por el cual yo experimenté, por eso hoy estoy aquí. Por eso hoy vais a ver mucho más de Juan Carlos. Por eso Juan Carlos va a compartir a partir de ahora muchos vídeos donde iré tratando caso por caso, situación por situación, que os haga desarrollaros, que os haga evolucionar, que os haga ser más vivos, más pícaros y que os lleve a una vida de ensueños, porque esos sueños que veis, que observáis o que creáis con vuestra mente se pueden hacer reales, os lo garantizo. Todo lo que he soñado lo he conseguido. Ahora bien, os he explicado la parte dura, los procesos por los cuales he vivido y me han hecho ser la persona que soy. También os diré, si alguien me dijese, os pongo un ejemplo, o un mago o un genio me dijera, puedes volver a tener 15 años y no experimentar los sucesos duros que has vivido, le diría que me puede llevar otra vez atrás. Me puede llevar a tener 15 años, pero que me deje con lo mismo que he experimentado, porque gracias a todos esos sucesos hoy soy quien soy y me siento como me siento. No tengo miedo a nadie, no tengo miedo a los haters, no tengo miedo a lo que puedan opinar de este vídeo, no tengo miedo a exponerme, no tengo miedo a nada. Solamente tengo hambre, mucha hambre a conseguir todo lo que deseo, porque en todo mi proceso he conseguido muchas cosas, pero deseo muchas más cosas en la vida. Y os hablaré del entorno, os hablaré de cómo gestionar equipos, os hablaré del perdón, os hablaré de tantísimas cosas que sé que os podré ayudar para que evolucionéis. Porque todo esto lo hago desde el amor, porque todo esto lo hago desde la ayuda. Así que ahora, con esto termino. Quería que conocierais un poquito más de mí. Os pido que si este vídeo os ha impactado, os ha llegado, habéis sentido algo, una conexión, suscribiros a mi canal. Simplemente tenéis que dar y suscribiros, que os voy a impactar con muchísimos sucesos que he experimentado y que os garantizo que os va a ayudar, como siempre digo, a dar pasos cuánticos y avanzar en vuestra vida. Así que espero que me sigáis, que estéis aquí conmigo y hasta el próximo vídeo.